Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente. El motivo que nos encuentra hoy tiene que ver con evaluar críticamente un estudio científico que tiene las características de una revisión sistemática con metaanálisis. Vemos un título prometedor, la efectividad del entrenamiento del tronco sobre el control de tronco, el equilibrio sentado y parado y la movilidad en pacientes secuelados por accidente cerebrovascular. Antes que nada es necesario aclarar que existe un instrumento que es una escala, se llama AMSTAR2, que se utiliza para evaluar la calidad metodológica o el riesgo de sesgo de este tipo de diseños metodológicos. Aunque el objetivo de este video es marcar algunos puntos importantes para el clínico a la hora de determinar si la información que provee la revisión sistemática es confiable o vale la pena tomarla para transferirla a la práctica clínica. Vemos que el objetivo tiene que ver con investigar la efectividad del entrenamiento del tronco sobre el control postural, el equilibrio sentado y parado y la movilidad en pacientes secuelados por accidente cerebrovascular. Y vamos directamente al primer punto importante en el apartado métodos, que es lo que señalé aquí en rojo, que es que el estudio fue registrado en la base de datos Próspero con un número de registro correspondiente. Este es un punto muy importante. Si ustedes están enfrente a una revisión sistemática y la misma no tiene una inscripción en una base de datos como Próspero o cualquier otra para revisiones sistemáticas, ya mismo les diría que no pierdan tiempo en leerla, dado que este es un paso fundamental que habla de la seriedad del trabajo de los autores, dado que necesitan inscribir su proyecto de revisión sistemática en una base de datos de estas características antes de realizar la revisión sistemática propiamente dicha. Esto es el análogo a la inscripción en un registro de ensayos clínicos cuando se va a realizar un ensayo clínico. Lo que evita es justamente la manipulación posterior de los datos para tratar de conducir los resultados de la revisión sistemática, en este caso, en un sentido favorable a la respuesta a la pregunta de investigación que se han planteado. Entonces, si tiene el registro en Próspero, uno se queda tranquilo que esos datos no han podido ser manipulados porque se presenta, como decía antes, previamente todo el proyecto de cómo se va a realizar la revisión sistemática. Y no se podrían realizar modificaciones a lo largo del trabajo. Dice entonces que siguió los pasos de la guía Prisma. Ese es un punto interesante, no determinante. Prisma da una serie de indicaciones de cómo ir realizando la revisión sistemática para que la misma sea completa y no le falte ningún dato en particular. Vemos que realizaron una búsqueda en las bases de datos de Medline a través de PubMed, Web of Science, Pedro, Cochrane, Rehab Plus, Rehab Data y Science Direct hasta enero de 2019. Tengan en cuenta que es importante buscar revisiones sistemáticas que hayan revisado la información 5 años hacia atrás para poder recopilar lo más actualizado posible en relación al tema que se quiere investigar. El siguiente punto a considerar tiene que ver con los criterios de inclusión, que es lo que marqué aquí en verde. Y para eso los autores nos derivan a la tabla 1, en donde vemos y deberíamos identificar en los criterios de inclusión a los componentes de la PICO. La PICO tiene que ver con la nomenclatura, son iniciales, utilizadas para identificar a los componentes de la pregunta de investigación. P significa participantes o población de estudio, en este caso, adultos secuelados por accidente cerebrovascular de naturaleza isquémica o hemorrágica. La I tiene que ver con la intervención de estudio, que son los ejercicios de tronco. Y aquí los autores nos mencionan que seleccionan ejercicios de tronco que tienen que ver con los alcances, ejercicio de estabilidad del core y ejercicio de transferencia de peso. La C tiene que ver con la comparación, que se utiliza para comparar a los ejercicios de tronco. También se utilizan en este caso ejercicio de tronco u otro tipo de entrenamiento. Y la O tiene que ver con el outcome que se mide en este caso, que tiene que ver con la función de tronco, el equilibrio sentado y parado y la movilidad. A su vez vemos que
La lengua utilizada de los estudios incluidos o por incluir tiene que ver con el inglés, el holandés, el francés y el alemán. Y esto sí también es muy importante. El diseño de estudios incluidos tiene que ver con ensayos clínicos controlados. Este punto es muy importante, decía, porque para poder responder a la pregunta que indaga sobre los efectos de una intervención, sí o sí, el diseño metodológico de estudios incluidos tiene que ser en ensayos clínicos, tienen que ser ensayos clínicos. Entonces, primer punto, ver si está la inscripción en Próspero, identificar los componentes de la PICO y ver el tipo de diseños de estudios que han sido incluidos para responder a la pregunta de investigación. Vemos en otra instancia que los autores han definido cuál es el outcome primario, que decíamos que es la movilidad y el equilibrio parado, que lo definen como a la movilidad como todo aquello que tiene que ver con la calidad y cantidad de los patrones de marcha, y al equilibrio parado como a toda aquella postura corporal que en forma dinámica previene caídas o se acomoda a circunstancias estáticas o dinámicas. El segundo punto a tener en cuenta tiene que ver con cómo los autores evalúan el riesgo de sesgo. En este caso, el riesgo de sesgo o la evaluación de la validez interna o calidad metodológica, que son todos sinónimos, es indagado con la escala Pedro. La escala Pedro es una escala que aporta un score de 0 a 10 puntos, en donde aquellos estudios incluidos que sean ensayos clínicos y tengan un score mayor a 6 puntos son considerados de buena calidad metodológica o de alta calidad metodológica. De 5 a 4, de una calidad metodológica débil, y de menos de 3, pobre. Entonces, segundo punto, ver cómo los autores evalúan el riesgo de sesgo. ¿Con qué escala? Normalmente se utiliza una escala, como puede ser la Pedro, puede ser la Cochrane o puede ser una checklist. Hay muchas escalas que se utilizan con este fin. Y ver entonces cuál utilizaron los autores. El tercer punto a considerar tiene que ver, en la parte métodos, con cómo los autores estiman el tamaño de efecto del tratamiento estudiado. En este caso, los autores, aquí lo marqué en rojo, utilizan la diferencia de medias estandarizadas. La diferencia de medias estandarizadas tiene una interpretación numérica que tiene que ver con una categorización, es decir, 0 puntos de diferencia de medias estandarizadas entre el grupo experimental y el grupo control significa que no hay diferencia entre ellos. 0.2, que el tamaño de efecto es pequeño, 0.5, que es el tamaño de efecto medio, y 0.8 o más significa que es un tamaño de efecto grande. El otro punto importante a considerar es cómo los autores evalúan la heterogeneidad, y aquí lo hicieron con el estadístico y al cuadrado. Se basaron en la guía Cochrane, en donde la heterogeneidad de los estudios entre el 0 y el 40% no es importante, entre el 30 y el 60 es moderada, entre el 50 y el 90 sustancial y 75 a 100 considerable. Recuerden que la heterogeneidad tiene que ver con la combinación de los resultados en la revisión sistemática, mejor dicho, en el metaanálisis. Es decir, cuanto más heterogéneo son los estudios incluidos en el metaanálisis, menos conveniente es realizar ese estudio, ese estadístico que es el metaanálisis. Bien, vamos directamente a los resultados. Partieron de 1881 registros identificados, de los cuales 22 finalmente fueron incluidos en el metaanálisis. Esa representación gráfica la pueden encontrar en el diagrama de flujo, en donde vemos que comenzaron con 1881 y terminaron con 22 estudios incluidos. El score medio de la escala Pedro de los 22 estudios incluidos fue de 6 sobre 10, lo cual corresponde a un bajo riesgo de sesgo o alta calidad metodológica, como hablábamos antes. La media de edad de sujetos en el grupo experimental fue de 58 años y en el grupo control 60. Y el tiempo post-ACV en el que se hizo el diagnóstico tiene que ver con 15 a 47 meses. Es un rango muy amplio de los sujetos incluidos en los estudios. Pero son datos interesantes porque me ayudan a poder razonar la validez externa, es decir, la aplicabilidad de los resultados a la práctica clínica. Quiere decir esto que
Según estos datos, yo no podría aplicar, en el caso que sean aplicables, los resultados a cualquier población de pacientes secuelados por accidente cerebrovascular. Decía entonces que nos vamos a meter directamente en los resultados. Vamos a ir directamente al diagrama de bosque inicial, que aquí vemos que es el diagrama de bosque que representa gráficamente los efectos del entrenamiento del tronco sobre el control de tronco. Vemos que los estudios incluidos, la mayoría utilizó la escala TIS, Trunk Impairment Scale, y vemos en el efecto global que el diamante se encuentra del lado a favor del grupo experimental o tratamiento, que el tamaño efecto es 1.08, es decir, es mayor a 0.8, o sea, es un efecto grande, y que como corresponde en este caso, el 0 no se encuentra dentro del intervalo de confianza. Pero vemos que la heterogeneidad es del 76%. Es decir, hasta aquí tenemos que según esta medición que se ha hecho sobre el control de tronco, los efectos están a favor del grupo intervención. Siguiendo entonces con el análisis del diagrama de bosque, vemos en este caso los efectos del entrenamiento del tronco sobre el equilibrio sentado evaluado mediante los alcances anterior, ipsilateral y cruzado o transversal. Vemos entonces nuevamente que el diamante se encuentra del lado a favor del grupo tratamiento con un tamaño de efecto de 1.54 que es mayor a 0.8, pero vemos que el índice de inconsistencia o heterogeneidad es del 56%, o sea, es moderado. En el caso de los efectos del entrenamiento del tronco sobre el equilibrio parado y la movilidad, evaluado el equilibrio parado y la movilidad con la escala de balance de Berg, Tinetti, el alcance anterior, la movilidad también con Tinetti, con la velocidad de marcha, el time up and go, la deambulación funcional. En los dos casos vamos a ver que los diamantes se encuentran a favor del grupo intervención, que para el equilibrio parado el tamaño efecto es 0.84 y 0.88 para la movilidad, y que la heterogeneidad en el caso del equilibrio parado es del 13% y en el caso de la movilidad es del 20%, lo cual habla de una heterogeneidad que no es considerable y de un tamaño de efecto grande en ambos casos. Por último, con respecto al entrenamiento del tronco sobre el equilibrio parado y la marcha, evaluados con el score total de Tinetti y la escala BBA, vemos entonces el diamante otra vez a favor del grupo tratamiento, un tamaño de efecto de 1.28, que es un tamaño de efecto grande, y un índice de inconsistencia del 56%. Por lo tanto, a modo de resumen, los autores nos proveen que los efectos del tratamiento global fue grande para el control de tronco 1.08, fue grande también para el equilibrio parado 0.84 y fue grande también para la movilidad 0.88. Aunque la heterogeneidad para el control de tronco fue de 76%, que fue muy considerable, y para el equilibrio parado y la movilidad fue una heterogeneidad baja del 13 y del 20%. Hasta aquí uno podría decir, bueno, perfecto, entonces entrenar a los músculos del tronco facilita, ayuda, mejora en gran proporción o en una cuantía importante tanto el equilibrio parado como la movilidad como el control de tronco. Y eso podría tener una transferencia a la práctica clínica. Ahora, críticamente este estudio carece de dos cuestiones que son fundamentales. Primero, lo que se denomina el análisis de la sensibilidad de la revisión sistemática. La sensibilidad tiene que ver con una técnica numérica, estadística, en donde, por ejemplo, si se quitaran algunos de los estudios incluidos en este metaanálisis, los autores deberían obtener el mismo resultado quitando estudios del metaanálisis. Si no obtienen el mismo resultado, significa que la sensibilidad es baja. Si, por ejemplo, sacaran
más de un estudio incluido en el metaanálisis y tienen el mismo resultado o similar, significa que la sensibilidad es alta. Entonces, yo debería confiar en los resultados de una revisión sistemática con metaanálisis que tiene una alta sensibilidad. Y por otro lado, hay dos puntos que son muy importantes. Vamos de arriba para abajo. En primer lugar, podríamos decir que no fueron constatadas todas las bases de datos posibles para rescatar artículos por incluir. Uno podría decir que aquí falta CINAHL de Embase, por ejemplo, que aquí podría faltar también la plataforma de ensayos clínicos, el registro de ensayos clínicos, mediante el cual uno también puede acceder a estudios científicos. Uno podría decir que aquí falta la plataforma de ensayos clínicos de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que aquí podría aportar también más estudios. Vireme, Cielo, LILACS. Es decir, cuando se plantea una revisión sistemática, tiene que revisarse todas las bases de datos posibles. Entonces, esto podría introducir lo que se denomina un sesgo de selección. ¿Sí? Un sesgo de selección. En este caso, también podríamos marcar de que se incluyeron solamente estudios publicados en lengua inglesa, holandesa, francesa y alemana. Y uno podría decir, ¿qué pasa con la lengua portuguesa? ¿Qué pasa con la lengua española? ¿Qué pasa con el italiano? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el chino? ¿Bien? Hay mucha literatura científica producida en chino. Obviamente, hay una barrera idiomática o de lenguaje. Pero si se plantea una revisión sistemática, no puede perderse de vista que hay muchos artículos publicados en otra lengua distinta a las incluidas por los autores. Entonces, eso también puede introducir un sesgo de selección. Y por último, lo que le faltaría a este estudio científico es un diagrama de embudo o funnel plot que habla del sesgo de publicación. Bien. En este caso, vemos que los autores han encontrado muy buenos resultados en su metaanálisis. Ahora, si se hubiesen incluido todos los puntos que acabamos de mencionar como limitaciones, probablemente los resultados finalmente no eran los mismos. Entonces uno podría sospechar que los autores han descartado artículos científicos que no han o que no mostrarían la potencia de resultados que ellos están mostrando, justamente para conducir intencionalmente a los resultados y a las conclusiones a las que han arribado para poder responder a su pregunta de investigación. Por lo tanto, faltaría entonces el funnel plot, faltaría el análisis de la sensibilidad y tendrían que haber ampliado la búsqueda a más bases de datos y a otras lenguas. Bueno, eso es todo, espero que les guste, nos encontramos en otra oportunidad.